Saludos, comunidad unadista. Este recurso educativo digital tiene como propósito recrear el experimento del efecto fotoeléctrico a través de un simulador de EducaPlus y resaltar las características del pensamiento científico. El experimento fotoeléctrico es la emisión de electrones por efecto de la radiación electromagnética llamada luz. Este efecto como tal fue descubierto en 1887 por Henry Hertz cuando trabajaba con esferas cargadas. Pero posteriormente fue Robert Millikan el que sistematizó el experimento con un experimento muy creativo. Vamos a ver que hay dos explicaciones que entran en contraste para la explicación de este efecto. La primera es la explicación clásica. En la explicación clásica de la luz se considera como una onda y por tanto esta radiación en forma de onda tiene un campo eléctrico asociado en el cual cuando aumenta la intensidad aumenta la energía promedio de la luz. Por lo tanto, estaba más relacionado la proporcionalidad de la energía cuando aumentaba la intensidad de la luz. Aumentar intensidad de luz es aumentar la iluminación que podemos tener, o sea, tener un foco, dos focos, tres focos. Cuando se hacía el experimento, acá tenemos los diferentes dispositivos del experimento, un tubo al vacío, una fuente luminosa, un electrodo positivo y negativo. En el electrodo negativo estaba la placa en la cual se desprendían electrones y una fuente de voltaje que ayudaba para crear un gradiente para atraer los electrones que salían. En el experimento se observó que pese a que cierta luz que podía ser muy intensa, no presentaba desprendimiento de electrones. Por lo tanto, la intensidad de la luz no tuvo tanta preponderancia como sí lo tuvo la frecuencia. Si la luz no tenía una frecuencia mínima para desprender, no lo lograba. Este problema fue explicado mejor por Einstein. Albert Einstein en 1905 logra adoptar la teoría que Max Planck había explicado en la radiación del cuerpo negro, donde sostenía que la energía de la radiación electromagnética o de la luz estaba compuesta por pequeños paquetes que tenían que ver más con la frecuencia, que eran proporcionales a la frecuencia. Energía del fotón era igual a H, constante de Planck, por la frecuencia. En el efecto fotoeléctrico es muy visible que hay una frecuencia mínima para la cual los electrones van a salir o se van a desprender de acuerdo a la superficie metálica. Si la luz llega a tener la frecuencia mínima, dependiendo del metal, no importa la intensidad, el desprendimiento de electrones va a ser notorio. Aquí lo observamos. La intensidad, si una vez la luz llega a esta frecuencia mínima, la intensidad va a incidir completamente en que van a desprender más electrones. Pero la luz tenía que estar mínimo a esa frecuencia. Einstein explica esto teniendo en cuenta que hay una interacción fotón, que es la partícula de luz, con el electrón, que es la partícula cargada de la materia. La energía del fotón debe ser suficiente para arrancar el electrón, pero la energía del fotón depende de la frecuencia. Además, para que el electrón salga del átomo, necesita desprenderse. Y para desprenderse del átomo, el electrón debe coger una energía mínima que se llama función trabajo. Función trabajo, Einstein la llamó phi sub 0 y es la energía necesaria para que el electrón pueda desprenderse del material, ya que él está ligado al material. Lo importante de este experimento es que Millikan llegó a una ecuación donde había una pendiente y había un intercepto. La pendiente es A y el intercepto es B. En la explicación de Einstein, la pendiente A está relacionado con la constante de Planck y el B está relacionado con la función trabajo.
Por lo tanto, Einstein, en una forma ingeniosa, dice que la energía máxima que tienen los electrones al salir equivale a la energía del fotón menos la función trabajo, menos la energía que él necesita para desprenderse y quitar la ligadura del electrón. Un simple principio de conservación de la energía. Bueno, jóvenes, este experimento sienta las bases de la física moderna, ya que la constante de Planck, que era una tesis teórica solamente que estaba en litigio, llega a medirla en muy buena precisión el efecto fotoeléctrico. Por eso decimos que el efecto fotoeléctrico sentó las bases de la física moderna y de ahí la importancia de que lo recreemos. Buen día.